queridos oyentes. Hoy nos encontramos en nuestro webinar de créditos nacionales e internacionales. Me encuentro acompañado de tres grandes expertos en lo que son préstamos y asesoría inmobiliaria. Los presento. Tenemos a Aris Borsini, compañera de equipo de ESP Realty, a Evelyn Hoffman, también Hola. compañera de equipo de ESP, y a nuestro invitado de honor esta noche, el señor César Maraver, quien nos está acompañando para darnos a nosotros toda la información referente a lo que son préstamos internacionales y el famoso y gran programa que se ha diseñado últimamente, que es el programa de Hometown Heroes, donde todas las personas pueden tener acceso a este tipo de programa. Bueno, los dejo aquí con nuestra querida amiga Evelyn para que le haga la primera pregunta a nuestro invitado de honor. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, qué placer tenerte aquí. Bueno, mira, tenemos una preguntita. ¿Cuáles serían los montos mínimos y máximos de los préstamos para extranjeros? Mira, los montos mínimos, el piso de los préstamos para extranjeros se establece en $100,000, a partir de $100,000. Y podríamos hablar de que un bracket es desde 100,000 hasta 3 millones. Nosotros tenemos préstamos de más de 3 millones, pero en términos generales los préstamos para extranjeros tienen un piso de 100,000 como mínimo y un techo inicial de $3 millones. Wow, súper, súper. Excelente. Ari. César, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Bien, Ari. gracias por estar aquí con nosotros en este espacio compartiendo toda esta información de interés. César, tengo una pregunta para ti. ¿Existen Sí, claro. penalidades por pago anticipado en préstamos para extranjeros? Sí, fíjate que los préstamos para extranjeros son préstamos de inversionistas y normalmente los préstamos para inversionistas, sean para extranjeros o para nacionales, tienen una penalidad. Esa penalidad no puede ser 3 o 5 años durante los primeros 3 o 5 años del préstamo. Pero es importante porque esa pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta que se repite y yo creo que es necesario aclararla, que la penalidad de un pago anticipado, ¿verdad? En algunos productos es simbólica. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a poder hacer aportes de capital al préstamo durante ese periodo inicial de penalización de hasta el 20% del monto del saldo deudor. Es decir, sí puedes hacer aportes a capital. Lo que no puedes es extralimitar ese límite de ese monto del 20% del valor del saldo deudor. Y en el caso que incurras en esa penalidad porque decidiste cancelar el préstamo, en muchos casos la penalidad, y te digo simbólica porque es 6 meses de intereses. Y esa penalidad está establecida desde los disclosures del préstamo, es decir, está claramente establecida desde el momento que tú incurres, vas al cierre. Ok. Bueno, César, y en orden de ideas, ¿qué necesita un inversionista extranjero para calificar, para calificar en un préstamo aquí en los Estados Unidos? Mira, muchas veces cuando tenemos una primera conversación con un cliente inversionista extranjero, se asombra, primero, de que pueda obtener un préstamo con una inicial tan baja como el 30%, y son préstamos a 30 años. Y cuando vamos a los requisitos, ¿verdad? Son bastante sencillos y podemos hablar de 5 grupos de requisitos. Uno, la documentación inicial. Debes tener un pasaporte y una visa vigente. Se verifica que tengas tu residencia fuera de los Estados Unidos, porque eres un inversionista extranjero, y eso se verifica con una carta de tu contador que verifique la vivienda, o un recibo de servicio, o una referencia bancaria que establezca la relación que tú tienes con tu banco en el país de origen. Luego tenemos el tercer punto, que es la verificación de ingresos. Esa verificación de ingresos, Hernán, puede ser de 3 maneras. Uno, si eres empleado, una carta de tu empleador con unas condiciones que están establecidas
que le podemos dar los formatos cuando tengamos alguna conversación con alguno de tus clientes para no entrar en tanto detalle. 2, si eres empresario o profesional independiente, tienes también una verificación de ingresos mediante una carta al contador. Y el tercero y más usado por inversionistas extranjeros es la vía de verificación de ingresos por lo que se conoce como DSCR. El DSCR es que la verificación de tus ingresos no se hace en base a tus números personales, sino en base a la renta que genera la propiedad. Y eso hace que el proceso sea muy sencillo y muy rápido de documentar. Y no tienes que tener la propiedad rentada. Es simplemente una tasación que hace el banco del valor de mercado del alquiler de esa propiedad. Y luego, el más importante de todos, el más riguroso, donde realmente el tema de cumplimiento se lleva la parte más importante, es la verificación de los fondos. Si hablamos que tú comienzas desde un 30%, esos fondos estén en Estados Unidos o estén en el país de origen de sus clientes, debe ser perfectamente verificable y trazable. Es decir, si Hernán Medina tiene una cuenta en, digamos, Colombia, debe mostrar el origen de esos fondos con 2 o 3 meses de estados bancarios, y cuando ese dinero se transfiere a la cuenta personal de Hernán en los Estados Unidos o de una LLC, que sea la corporación donde va a hacer la inversión, debe verificarse el origen y el destino de ese dinero, igual que se verifica el origen y el destino de ese pago inicial o ese earnest money que das cuando haces una reserva. Esa es la parte más importante y más rigurosa de todo el proceso. Y finalmente, tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Esos son básicamente los requisitos, cosa que asombra a muchas personas. Excelente, excelente. Bueno, dejemos que siga Evelyn, haciéndote otra pregunta, que yo sé que me gustaría que todas las personas que están en este momento tomen papel y lápiz y anoten toda esta información de valor, porque sé que, como acaba de decir nuestro querido amigo César, miren lo fácil que es poder comprar aquí ustedes como inversionistas extranjeros. Adelante, Evelyn. Yes. Bueno, mira, César, una pregunta. Si yo soy extranjera y yo tuve un préstamo como extranjero y mi estatus cambia en Estados Unidos, ¿cómo se puede arreglar eso? ¿Yo podría refinanciar el préstamo si mi estatus migratorio cambiase? Mira, esa pregunta tiene varios ángulos. Si tú estás a gusto con la tasa de interés y las condiciones del préstamo, tú no debes, no tienes una razón por la cual refinanciarla. Ahora bien, si tú lo compraste como inversionista, en mi caso, yo compré mi primera propiedad siendo extranjero con una visa de turista, me hice residente, y donde sí puedes tener un cambio es que tú al mudarte a esa propiedad la designas como tu vivienda principal y tienes unos beneficios fiscales como el Homestead Exemption, etc. Obviamente tendrías que cambiarla de titularidad. Te hago el ejemplo asumiendo que la compraste a título personal y la mantienes a título personal para que puedas disfrutar de ese beneficio, entre muchos otros. Pero el hecho de cambiar de estatus migratorio no te obliga a refinanciar. Las razones para refinanciar sería una tasa más conveniente o que realmente tienes un equity acumulado importante y quieres hacer un cash out de ese dinero, que muchas veces es la principal razón por la cual una persona hace un refinanciamiento. Ok, sí, suena bien. Excelente, excelente. César, otra preguntita para ti. ¿Hay montos mínimos de préstamos para vivienda principal en la modalidad de préstamos Profit and Loss? Normalmente un préstamo tiene un monto promedio de $100,000, pero dependiendo del tipo de producto, tú puedes tener préstamo menor, tú puedes tener préstamos FHA de un monto menor a ese
a ese monto que hago referencia. Cuando eres extranjero, sí tienes un monto mínimo establecido, pero depende del tipo de producto. Por ejemplo, tú puedes tener, siendo un residente fiscal americano, puedes comprar una casa manufacturada, lo que se llama un mobile home, un manufactured home, y los precios de esas viviendas son modestos y existen financiamientos para esa propiedad. No hay una regla rígida sobre esos temas. Ok, ok, excelente. Excelente. Bueno, dime, César, ¿cuáles son los plazos máximos para los extranjeros, de préstamos para los extranjeros? ¿Cuáles son los plazos máximos? O Los sea, próximos. de 15 años, de 30 años, ¿cuántos años realmente Sí. pueden tener, a cuántos años pueden obtener un préstamo? Normalmente son créditos a 30 años. Y dentro de esa modalidad de 30 años, cosa que asombra mucho a las personas porque en nuestros países latinoamericanos no hay una cultura de la deuda en cuanto a la vivienda. Hay una percepción de que mi casa está paga y cosa que no es malo en absoluto, pero aquí hay una orientación diferente a eso. Son 30 años. Hay préstamos para inversionistas extranjeros a 15 años y en cuanto a las tasas, la mayoría de los productos son tasas fijas a 30 años, como también hay tasas variables que están fijas los primeros 3, 5, 7 o 10 años de la vida del crédito. Perfecto. Bien. Mira, César, con referencia a las reservas de los bancos, yo tengo Sí, entendido que la persona tiene que tener reservas de 3 a 12 meses, ¿verdad? sí. Y tienen que estar inmovilizados. Ese dinero debe estar inmovilizado por ese tiempo. No, en lo absoluto. Fíjate, el tema de los meses de la reserva, normalmente para un inversionista extranjero debes mostrar 12 meses de reserva. Y es importante aclarar qué es la reserva. Cuando te dicen 12 meses de reserva, ¿a qué se refieren? Se refieren a 12 meses del valor equivalente a intereses, capital, taxes, seguro y asociación. Pero no hay ningún tipo de retención. El momento que tú vas a la mesa de cierre, tú debes mostrar que tienes ese dinero disponible. Sin embargo, al día siguiente tú puedes disponer de ese dinero. Tú puedes, por ejemplo, comprar una vivienda de inversión, mostrar ese dinero y luego al día siguiente invertirlo en amoblar la propiedad que estás comprando o simplemente disponer de él. Y otra cosa importante, que algunos de nuestros productos te permiten que muestres las reservas, como no es un desembolso efectivamente, las mantengas en tu país de origen parcial o totalmente. Esto es aparte perdón que te interrumpí, esto es aparte del down payment, ¿verdad? Sí, sí, O sí. sea, tienes el 30% y después tienes que mostrar la reserva. Evelyn, eso es una pregunta muy importante para aclararle a todos sus clientes. Hay tres elementos de los desembolsos iniciales. Uno es el pago de la inicial, hablemos de el monto mínimo de 30%. Los gastos de cierre. Los gastos de cierre tienen distintos componentes. Para resumirlos, ahí estás pagando la póliza del título, estás pagando la póliza de la vivienda, estás pagando fees y también tienes ahí en esos gastos de cierre que para darles un monto para inversionistas extranjeros oscila entre el 6 y el 8% del valor del préstamo, ¿verdad? Tienes allí un escrow account que puede ser de 1 o 2 meses que el banco ahí sí te retiene ese dinero para cubrir cualquier eventualidad de pago de intereses y de impuestos y de property taxes. Eso es el segundo elemento de los tres que debes tener para el momento de cierre. Y el tercero es el que tú mencionabas, que es las reservas. Pero esas reservas, déjame decirte que no son exclusivamente para inversionistas extranjeros. Dependiendo del tipo de producto, a locales, ciudadanos americanos o residentes, también se les exige 3 o 6 meses de reserva dependiendo del producto que estén utilizando para comprar esa vivienda y el uso, ¿verdad?, que se le dé a la vivienda, especialmente en el caso de inversión. Ok, perfecto.
César, una pregunta, porque todos los inversionistas cuando van a comprar dicen, bueno, ¿qué pasa realmente? El banco me va a aprobar, yo no vivo en este país, el banco me va a aprobar la compra de una propiedad si esa propiedad no está alquilada. ¿Qué sucede en ese momento? Así es, como es una propiedad de inversión, el, ¿Correcto? el hecho, ni siquiera en el producto donde no tiene una verificación de ingresos, sino es la renta de la propiedad, ¿verdad? Hasta en ese caso que tú dirías, bueno, yo asumo que me van a exigir un contrato de renta de esa propiedad, no lo es. ¿Por qué? Porque tú la estás comprando como inversionista extranjero con una visa, hablemos de una visa de turista, y tú tienes el derecho de estar en este país 6 meses. Y tú perfectamente tienes el derecho de, a ti te gusta una propiedad en Brickell y a ti te gusta venir 4 veces al año y tú la usas perfectamente y dispones de ella. Y luego, cuando no la usas, puedes hacer rentas cortas, puedes darle distintos usos. No tiene que estar alquilada ni te exigen un contrato de alquiler para darte el préstamo. Pero hay un cálculo que se utiliza del valor de esa renta para que el banco realmente tome la decisión de poder dar el préstamo. Efectivamente, es lo que hablábamos del producto DSCR, que DSCR significa Debt Service Coverage Ratio, que quiere decir que la cobertura del servicio de la deuda, ¿verdad? Es en base a la renta que genera la propiedad, pero la renta que genera la propiedad es una tasación que hace el banco del valor de mercado, no es en base a un contrato de alquiler. Y te lo explico brevemente. Si tú tienes una propiedad en cualquier sitio, de nuevo, en Brickell, y el servicio de tu deuda son $2,000 y el valor comercial de renta de esa propiedad son 2,500, siempre y cuando el valor de ingresos sea mayor o igual a 1 contra el valor de los gastos de la propiedad, el préstamo perfectamente puede ser aprobado sin verificación de ingresos ni de empleo del inversionista. Y eso es algo, Hernán, que sorprende muchísimo. No solamente que puedes hacer una inversión con 30%, no solamente que tienes un plazo de tasa fija si así lo deseas por 30 años, sino que además no debes demostrar ingresos necesariamente para hacer una inversión. De manera que es fácil, es rápido y es seguro. Y quiero que así sea al final brevemente, hablemos del papel de la compañía de títulos, que es el elemento fundamental que genera la confianza en todos los inversionistas. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Ya hablamos del tema para inversionistas extranjeros, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante que o sea, que está dando muy buenos resultados debido a que el estado de la Florida está dando una subvención o una ayuda y este programa se denomina Hometown Heroes y hoy presten mucha atención todos los que nos están escuchando porque la verdad, este programa ya fue cambiado, ya no es solamente para aquellos Hometown Heroes, para todos esos héroes como los policías, los bomberos y todo esto, sino que también ya fue realmente ampliado para muchas personas. Pero todo esto nos lo va a contar nuestro estimado amigo César, que tiene toda la información al respecto. Y bueno, voy a empezar preguntándote, César, ¿de cuánto es la ayuda de este programa para aquellas personas que quieren ser primeros compradores y poder obtener su vivienda? Perfecto. Este programa de asistencia para gastos de cierre e inicial puede ser para uno, para otro o para una combinación. Es el equivalente al 5% del valor del préstamo hasta $35,000. Y Wow. eso es actualmente el mejor programa de asistencia porque existen muchos a nivel de los condados. Nosotros como banco tenemos uno, hay muchos, pero este definitivamente es el programa más beneficioso, más completo para primeros compradores. Excelente. Excelente. César, una pregunta. ¿En este programa hay que pagar alguna mensualidad en la ayuda que se recibe? No, fíjate que luego que se determina el monto de la ayuda, asumamos que tú estás tomando un préstamo de $400,000 y tienes una ayuda del 5% que son $20,000. Ese monto
¿verdad? Se documenta como una segunda hipoteca y esa segunda hipoteca es silente. ¿Qué quiere decir una hipoteca silente? Que no tiene pago ni de intereses ni de capital. Ese monto se mantiene allí fijo y obviamente no es un monto perdonable, tú lo vas a pagar cuando deje de ser esa propiedad tu vivienda principal o transcurran 30 años de tener el beneficio, pero no hay ningún pago por esa ayuda. Wow, súper. ¿Cuáles son las calificaciones para ese programa? ¿Qué necesita tener el cliente, la persona que quiere aplicar para ese programa? Mira, como Hernán decía muy bien al principio, este programa estaba diseñado para los héroes de primera línea y necesitabas tener una licencia para ejercer tu profesión, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de julio 1, eso se abre para todos los residentes de la Florida que tengan un empleo fijo de por lo menos 35 horas a la semana, ¿verdad? Y otra cosa importantísima, puede ser empleado con una W2 o puede ser self-employed, profesional independiente, también. Wow, súper. Aplica para todos. Que debe ser residente de la Florida y tienes un tope de ingresos muy superior al que normalmente tiene un programa de ayuda para primeros compradores. Ese tope de ingresos familiar en el área de Miami-Dade está en el orden de los $155,000, de manera que es muy amplio el número de personas que califican para esto. Debes hacer un pequeño curso online, ¿verdad? Y la persona debe trabajar para una empresa que esté o constituida en el estado de la Florida, porque debe ser residente de la Florida, o que esa empresa tenga oficinas físicas en el estado de la Florida. Aplica a lo largo y ancho del estado y, como ven, esas limitaciones se acabaron en cuanto han sido levantadas y es algo sumamente beneficioso para muchas personas. Tú lo dijiste, César. Perdón. Disculpa, Evelyn, No, sigue. si es self-employed no puede, ¿no? Tiene que ser Sí puedes. Sí puedes. self-employed con una, o sea, si la persona es self-employed de su propia compañía, vamos a decir. Y esa compañía está constituida en el estado de la Florida, aplica Ajá. perfectamente. Y puede ganar hasta $150,000, porque yo tenía entendido que no podía pasar de $65,000. No, en este caso, porque ¿qué pasa? Y tu observación es muy válida. Normalmente, las personas que califican para programas de ayuda de down payment se mide con el average median income del condado donde vives. Normalmente te permite hasta el 80%. Aquí no, aquí te lleva a un nivel muy superior y te lleva hasta $155,000. Eso varía dependiendo del condado, pero es el ingreso familiar pues, de las personas que aplican a al programa. Qué bueno que estás contando todo esto, César, porque definitivamente esto es una gran noticia. Así que toda persona que esté pensando en este momento que no ha podido hacerse a su vivienda porque realmente no tiene los fondos suficientes, deben de aprovechar de este programa porque recuerden, es hasta el 5% que les está dando el condado, el estado, para que ustedes puedan obtener, bien sea para gastos de cierre, como lo dijo anteriormente César, o para que lo pongan para su cuota inicial. Otra pregunta, César. Tú hablaste de un curso, cuéntanos. ¿Ese curso es un curso muy tedioso, muy largo, muy complicado? No, es un curso para primeros compradores con información básica o un curso online que tiene una duración promedio, yo diría que entre 2 a 3 horas. Y para complementar, disculpe, Hernán, la pregunta de Evelyn, hay un elemento importante que dentro de los requisitos debes tener un score mínimo de crédito de 640. Eso es importante. Como ustedes saben, en un crédito FHA, el score mínimo es 580, en un crédito convencional es 620, pero para esta ayuda, que tiene una cantidad de beneficios, es a partir de 640. Y además, es importante, Hernán, recordarle a todos que
Otro elemento de beneficioso de este programa es que tienes tus gastos de cierre son reducidos porque te exoneran de algunos impuestos como los mortgage stamps, que son impuestos del Estado. Y eso ayuda también en cuanto a la tasa. La tasa es una tasa que se determina con la agencia de housing del Estado de la Florida y también es una tasa bastante favorable para el primer comprador. Y el elemento fundamental, la columna vertebral de este programa es que debe ser primer comprador. Y ahí viene un elemento importante, definir qué es un primer comprador. Y las personas piensan que un primer comprador es una persona que nunca ha tenido una vivienda y no necesariamente es eso. Es una persona que no haya tenido ninguna participación ni en un título ni en una hipoteca durante los últimos 3 años. Tú puedes haber tenido tu vivienda, la vendiste, fuiste rentado o no necesitaste rentar porque vivías con alguien que tenía una vivienda. Tú perfectamente puedes calificar si han transcurrido 3 años desde el último momento que tuviste presencia en un título o en una hipoteca para este beneficio. Bueno, tú hablaste de una cosa muy importante, César, que fue las tasas de interés preferenciales para este programa. Sí. Cuéntame un poquito más al respecto, porque la verdad, quien está escuchando en este momento, que dice, no, es que las tasas de interés están un poco altas. Bueno, si tengo una tasa preferencial, adicionalmente a eso me están dando una ayuda hasta de $35,000, yo creo que es el momento adecuado para tomar la decisión y tomar acción y hacerme propietario ya mismo. Definitivamente, no hay una tasa específica para el programa porque depende de las condiciones de cada uno de los aplicantes. Les recuerdo que los primeros compradores deben, antes de pasar a obtener el beneficio, deben calificar para un préstamo FHA o un préstamo convencional. El beneficio de la tasa es que vamos a suponer que esa persona, por su credit score y por las distintas razones que componen la determinación de una tasa de interés, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Califica una tasa de 6,5%, por decirte un ejemplo cualquiera. Esa tasa va luego que se introduce la solicitud y se reservan los fondos para esa ayuda, esa tasa se va a establecer. Normalmente es una tasa menor a la tasa de mercado que esa persona debe acceder. Y otra cosa muy importante, esa tasa no tiene costo, es una tasa par. Si es 6,5 o 6,25 o 6, esa tasa no tiene un costo. Y eso también desde el punto de vista de el dinero para los gastos de cierre hace una diferencia muy importante. Totalmente cierto. Excelente. Podemos hablar, César, de que el ingreso máximo es de 150,000, el ingreso familiar, ¿sí? El ingreso familiar está en el orden, en Miami-Dade está en el orden de los 152, 155,000 dólares, ¿sí? De todas las personas que están en la vivienda. Y también es importante decirle que si la persona no califica sola, puede tener un co-borrower, un cosigner en esa propiedad. Oh, excelente, excelente. Creo que ya yo te iba a preguntar sobre las tasas de interés, pero ya lo respondimos. Sí. ¿Qué más queda por preguntarte? ¿Qué dudas? Podríamos preguntarle acerca de qué tipo de préstamo se puede hacer con esta ayuda. O sea, qué tipo de préstamo, si es convencional, si es FHA, si realmente puede ser un DSCR, qué tipo de préstamo se puede hacer. Mira, son normalmente préstamos, lo que se llama conforming loans. Puede ser un préstamo FHA, puede ser un préstamo convencional, puede ser un préstamo para veteranos, puede ser un préstamo para áreas rurales, que es un USDA. Esos son los 4 productos porque, por ejemplo, como ustedes saben, un veterano puede acceder por sus servicios prestados a la nación, tiene un plan preferencial de crédito para vivienda que inclusive da 0 de down payment, solamente tendría gastos de cierre y puede perfectamente combinar este programa de tener el beneficio del préstamo de veteranos con el beneficio de Hometown Heroes. Y para el caso de los veteranos o las viudas de los veteranos, es el único caso que se exonera el beneficio si no eres
primer comprador. Es el único grupo de residentes de la Florida que acceden a ese beneficio sin ser primeros compradores. Wow, wow. Está pero perfecto, definitivamente. Bueno, de todas formas, ya cuéntanos una cosita más. ¿Qué tal los gastos de cierre? ¿Existe alguna diferencia entre este tipo de programa a los otros programas convencionales? Sí, los gastos de cierre son reducidos y hay un elemento importantísimo dentro de eso, que te ahorras el 0.55% del monto del equivalente al monto del préstamo en lo que se llama mortgage stamps, que son un impuesto del Estado y eres exonerado de eso. Así que sí, también además tienes beneficios de que tus gastos de cierre son reducidos. De manera, Hernán, de que esto es una oportunidad muy importante para todos estos clientes que realmente han estado frustrados porque por alguna razón no han llegado a tener los fondos suficientes para comprar su vivienda, y ahora está dada la oportunidad. Pero es importante decirle que como todo fondo de ayuda para este objetivo de Down Payment Assistance, el fondo es finito, es decir, son batches de $100 millones donde se atiende al primero que llega, primero que es servido. Entonces, no es un tema de pensarlo, es un tema, como ustedes decían, de tomar acción de inmediato, de tener una conversación. Si usted no tiene la información de cuáles son los requisitos para precalificar, comuníquese con ellos, con Evelyn, con Hernán, con Ari, y tengamos esa reunión, vean los requisitos y hagamos inmediatamente una precalificación bancaria para que ustedes a partir de julio 3 ya se pueden empezar a hacer las reservas de esos montos que van a ser para la ayuda. Y hay otro tema muy importante, que es otro beneficio de este programa, y por eso insistimos, Hernán, que es el mejor programa que está disponible para las personas, es que todo el trámite de la ayuda se hace in-house. Nosotros dentro del banco hacemos todo el proceso, y el vendedor de la propiedad nunca se va a enterar de que tú estás accediendo como comprador a un programa de asistencia, porque no tiene un impacto en los tiempos de cierre. Muchos programas, tú le debes informar al vendedor que tu comprador está recurriendo a un programa de asistencia, y normalmente el cierre se prolonga 60 días y eso no le gusta a ningún vendedor. En este caso, el cierre es en los plazos normales de 30 días desde el momento que entras en contrato hasta el momento que vas a la mesa de cierre. Bueno, ustedes están escuchando esta gran noticia. Definitivamente todos los que están en esta audiencia se están dando cuenta que es el momento de tomar acción, como anteriormente lo dijimos, es el momento de hacerse propietario, es de una manera muy fácil. De todas formas, van a calificar con un score de crédito no muy alto, 640, realmente se puede lograr fácilmente. Adicionalmente a eso, no es solamente aquí en Miami, porque mucha gente dice, no, pero es que yo no puedo comprar en Miami. Tenemos otras áreas, nosotros realmente tenemos cobertura a nivel de todo el estado, y si usted ve una propiedad que le interesa, puede ser en el West Coast, puede ser en Central Florida, puede ser en el norte de Florida, puede comprar esa propiedad siempre y cuando, como dijo César anteriormente, usted no ha sido propietario durante los últimos 3 años, usted puede hacerse propietario a través de este fabuloso programa. Y recuerden, los fondos no son infinitos, los fondos son finitos, así que es el momento de tomar acción. Ustedes nos pueden llamar a cualquiera de nosotros tres, a Aris, a Evelyn o a mí, y nosotros le vamos a conseguir una cita personalizada con nuestro querido amigo César, quien siempre nos está apalancando en todo lo que son los préstamos, bien sea para nacionales o extranjeros, y donde nosotros tenemos plena confianza en el profesionalismo que tiene César y su compañía, que siempre hemos podido apalancar a todos nuestros clientes con todos sus productos, con todos los programas que tienen a nivel de hipotecario. Así que, sin más por el momento, les agradecemos mucho, que tengan una feliz noche y espero nos contacten a la mayor brevedad posible para poderlos asistir en todos los programas nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias, César. Muchísimas Buenas Gracias, noches. César. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a todos. Bye bye.